Lenín Moreno, el presidente exitoso que nos ha enseñado que se puede hacer transición de dictadura a democracia. Gracias. Gracias, Carlos. Si seguías hablando iba a pensar que te referías a mí. Eso de exitoso todavía está por verse. Parece que la historia tiene la forma de calificar las cosas también. Bueno, un saludo cordial a todos ustedes, queridos amigos, que realmente lo son, todos queridos. De forma particular a Mario, al cual lo veo desde hace algunos años. Y si es que algo caracteriza a los escritos de Mario Vargas Llosa, es ese espíritu maravilloso, liberador que tiene en su actividad literaria. Él mismo nos cuenta que su comienzo a lo mejor es el comienzo de muchos de nosotros. Quiero saludar de manera especial a mi compañero vicepresidente, que fue vicepresidente en el periodo, Otto Sonnenholzner. A la final terminé aprendiendo a decir Otto Sonnenholzner. Quiero recordarles a ustedes que yo tuve 4 vicepresidentes. Es que no pude tener más, lastimosamente, porque si no, mira, 4 vicepresidentes. Es que en el Ecuador la costumbre es que los vicepresidentes voten a los presidentes. Entonces yo los votaba antes que se les ocurra, ¿no? Entonces, y bueno, a veces uno se pregunta cómo lo hicimos. No lo hice yo solo, lo hicimos entre todos. Entre los ecuatorianos que estaban cansados de comportamientos dictatoriales, impositivos, autoritarios. Y sí, alguna colaboración también tiene uno. Pero realmente lo que me llenó a mí la cabeza es el hecho de querer prolongarse indefinidamente en el poder. Y en esto para mí, de forma particular, no tengo otra forma de pensar. Que cómo lo hice, no sé. No sé. Hasta ahora no entiendo exactamente cómo pude haberlo hecho, porque yo suelo decir que los políticos no saben lo que hay que hacer, sino hasta cuando les toca hacerlo a ellos. Son filósofos hasta que les corresponde hacerlos a ellos. Pero con respecto a eso de querer prolongarse indefinidamente en el poder, hay una broma que hace, algunas personas dicen que Mark Twain, otras personas que sí, Bernard Shaw, pero es la del pañal. Dice que a los políticos como a los pañales, claro, hay que cambiarlos con frecuencia. Y casi siempre por la misma razón. Casi siempre por la misma razón. Yo hace un momento decía que Mario tiene entre sus escritos, nos cuenta en sus conferencias, en sus escritos, que él llegó a este momento en el cual es un referente para nosotros en lo que representa a libertad, a democracia y a deseo de buscar la prosperidad, de buscar el bienestar. Llegó este momento partiendo también de aquello que a lo mejor nos correspondió a algunos de nosotros. Por un apego exagerado, una admiración, a veces un tanto hasta la adoración de un sistema que proponía bajar el cielo a la tierra, que es el sistema socialista, que es las tesis marxistas, que es las tesis materialistas dialécticas del materialismo histórico, que bien lo dice Mario también en sus escritos. No los derrotó el capitalismo, los derrotaron sus propias ineficiencias. El hecho de no cumplir con las cosas que se habían ofrecido. Todos teníamos mucha expectativa acerca del marxismo en esos tiempos. El presidente Velasco Ibarra nos decía comunistas de cafetín, porque eso es lo que éramos. Comunistas de cafetín. Comunistas de cafetín. Claro que él mismo se convirtió en dictador después de un tiempo, porque había repetido ya 4 presidencias. En la quinta decidió convertirse también en dictador. No sé, hay una tendencia natural. En la mecánica cuántica eso se llama la fractalidad, el atractor extraño, aquello que atrae todas las tendencias, aquello que direcciona absolutamente todas las tendencias. A propósito, el compañero Otto Sonnenholzner es actualmente el político con mayor aprecio en el Ecuador. Con mayor aprecio en el Ecuador. Y muy posiblemente algún momento, se abandona un poco sus miedos, también va a ser presidente del Ecuador. Sí, para ese tiempo, pues, cualquier objeción que teníamos a los jerarcas siempre era contestada echándonos la basura, echándonos calificativos, que éramos burgueses podridos, que éramos proimperialistas, que éramos pitiyanquis, que éramos agentes de la CIA, y
sin jamás dar una justificación, sin dar una explicación. Lo que generalmente ocurría es que no se ahorraban ningún tipo de rotulación definitivamente. A mí, entre otras de las cosas que me inclinó a abandonar ese tipo de posición, el hecho de que extrañamente aquellos que habían acompañado a Mao en la Gran Marcha, todos estaban muertos. Qué casualidad, ¿no? Aquellos que acompañaban a Lenin en esa revolución del octubre del 17, todos también estaban muertos con Stalin. Aquellos que habían acompañado en el Escambray a Fidel Castro también, todos o casi todos habían muerto. Con la caída del muro de Berlín definitivamente ya no pudieron ocultar el fracaso. Los fieles comunistas latinoamericanos ya no atinaban cómo explicar lo que había pasado. Estaban anonadados, estaban atontados, perdón, un poco más anonadados, un poco más atontados. Ya no sabían qué hacer. Yo me había retirado ya hace rato del movimiento Izquierda Revolucionario, en el cual milité yo por mucho tiempo, y ese momento sí los vi atontados. No sabían cómo explicar lo que había pasado. El escritor argentino Jorge Luis Borges decía, con respecto a los peronistas, decía, los peronistas no son buenos ni malos, lo que son incorregibles. Yo creo que eso se aplica exactamente a este tipo de comportamiento. Estaban atontados y de repente empezaban a encontrar dentro de las categorías dialécticas nuevas explicaciones para lo que se estaba viniendo. La religión ya no era el opio del pueblo. De repente empezaron a leer apuradamente la Biblia y empezar a encontrar coincidencias entre lo que había dicho Jesucristo y lo que decían sus líderes o lo decían ellos mismos. Sus pensamientos de libertad ya no eran los que correspondían a la vanidad de unos líderes, sino se representaban abiertamente democráticos, abiertamente libertarios. Pero cuidado, por favor, que ese es el mensaje que engaña, ese es el mensaje que distorsiona la realidad. A mí en forma particular me pareció que era algo diferente. Yo creí que era algo diferente. En un principio fue el foro de Sao Paulo, luego el foro de Puebla. En el inicio, en el foro de Sao Paulo, era la misma puerca nada más que revolcada. Así dicen los mexicanos, la misma puerca nada más que revolcada. Eso era, pero se dieron cuenta que definitivamente eso no daba resultado, bajo ninguna circunstancia, y empezaron a cambiar las ideas y se empezaron a adaptar a los nuevos tiempos, como pasó en el foro de Puebla, que es el que prácticamente dirige y direcciona sus comportamientos de hoy. Los pueblos a veces, y eso lo dice Mario, a veces creemos que estamos protegidos, creemos que estamos blindados contra ese tipo de cosas. Decimos, no, a nosotros no nos va a pasar. A los nazis, al pueblo alemán le pasó, al pueblo venezolano le pasó, al pueblo cubano le pasó. A esos pueblos les pasó, al pueblo nicaragüense le pasó, pero nosotros no, a nosotros no nos va a pasar, no. No, mientras más blindados creamos que estamos, más fácilmente caeremos en las garras de ellos. Ya no son, por supuesto, los del Estado Soyó, o los de después de Miel Diluvio, ya no son ese tipo de dictadores, ya no hay ese tipo de comportamiento, ya no son los Somoza, ya no son los Trujillo. Ahora, por favor, se han adaptado a los nuevos tiempos. Por eso es importante, y decía, hacerle entender a nuestro pueblo y entenderlo nosotros mismos cada vez de mejor manera, y mientras más aprendemos, mejor lo comprendemos y mejor actuamos, entenderlo de mejor manera, cómo es que suelen comportarse, cuáles son los atractores extraños que dirigen la tendencia, que dirigen el camino de ese tipo de comportamiento que tienen ellos. Por eso a veces hay que decodificar las cosas y entender con claridad. Por eso una lista de cómo suelen comportarse. Se creen dueños de la verdad y de la moral. Al más puro estilo Goebbels, te hablan de libertad, te hablan de democracia, cuando no la practican en sus gobiernos, cuando no la practican en los países. Se inventan enemigos. Todo el mundo es un enemigo en su momento determinado, que los ecologistas, que las feministas, que los periodistas, que los maestros, que los médicos, todo el mundo lo convierte en enemigo. Y no solo eso, sino que además quieren que tú tengas esos mismos enemigos. Haría mal por el tiempo en detallar cada uno de ellos. Elaboran un discurso de odio y venganza.
ese discurso de venganza que lo descargan sin misericordia, sin dar ningún tipo de explicación hacia las personas que odian ellos y que uno quiere que lo odien. Otro punto importante, tal vez el quinto, acompañan todo de una fuerte iconografía. No olvidemos las escarapelas de los nazis, las camisas pardas, las camisas verdes de la Revolución Ciudadana, que yo me negaba definitivamente a lucir porque no me gusta que me encasillen. Isaiah Berlin dice que ese es uno de los principales problemas, que tratan de perder la individualidad en la colectividad. Tratan de decirte lo que tienes que hacer, tratan de decirte lo que tienes que comprar y te dan planificando inclusive a 5 años lo que vas a hacer luego de 5 años. A nosotros nos gusta definitivamente ejercer la libertad. Tienen eslogans que quieren que tú los repitas. Recordemos de la Alemania despierta. España una y unida, creo que era la de Franco. Ahora es el alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, y uno lo repite cada vez que hace los desfiles de antorchas, cada vez que va a esas concentraciones masivas que nos recuerdan, y es por eso que yo hablaba de ese atractor extraño, el comportamiento de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Escriben un libro. ¿Cuánto? 1 minuto. No hayan sido solo las mujeres. Reescriben la historia, siempre reescriben la historia y hacen una historia adaptada a ellos, inclusive desentierran cadáveres para ver qué cara tenían. Y de repente sucede que la cara de Bolívar, que eran antes bastante más simpáticas, pintadas por Vélez o pintados por Rafael Salas, el ecuatoriano de repente se convierte en una cara cadavérica. Ni siquiera la mejoraron, la empeoraron. Y lo mismo hizo Napoleón con la estrella que le acompañaba. Goering, en el momento en que se atribuía los éxitos que había tenido Manfred Richthofen, era el famoso Barón Rojo en la Primera Guerra Mundial, se lo atribuía a Goering, él. Y el que hablar del parecido entre el push de la cervecería y el asalto del cuartel Moncada, incluido por supuesto cárcel, incluido libro, incluido todo lo demás. Y en el Ecuador, pues Rafael Correa, que decía que su nombre, Rafael Correa Delgado, corresponde a un parentesco con Eloy Alfaro Delgado por el segundo apellido, y en algún momento trató de explicarme, y yo le hice la broma, el mismo parecido que yo con Gorbachev, entonces. Pues, y ¿qué contar del dictador Kim? Pues uno de los dictadores Kim, el segundo de los Kim, ni siquiera me acuerdo los nombres, ni quiero acordarme de los nombres de los tres, pero el segundo Kim decía que una paloma había anunciado en el monte Piactú, un monte sagrado de los coreanos, donde supuestamente se selló la liberación de los japoneses. Allí se había anunciado, ¿podré contar con medio minuto más? Sí. Ok, qué pena no poder. Sí, que había inventado, que no tenía servicio higiénico él, porque por supuesto no producía desechos, pues, que había inventado la hamburguesa, que había hecho creo que 15 hoyos en uno en el golf, etcétera, que para qué contarles más. Y el momento en que se murió, su hijo dijo que decidió morir, es decir, no se murió, decidió morirse, así de simple. Bueno, empiece a contar el medio minuto, por favor. Exportan sus revoluciones, quieren reelecciones indefinidas, se hace llamar queridos líderes, admirados líderes, amado líder, Führer, jefe, padrecito, recordando al padrecito zar, pues el padrecito también era padrecito Stalin. Para finalizar, ¿cómo evitarlo? En primer lugar, educando cívicamente al pueblo, recordarles sus infamias, no permitir que panegiristas y trolls, bastante bien mecenados, no sé si el término corresponda, porque eso sí tienen mucho mecenazgo, además que cuando tú dices algo contra ellos, enseguida surgen los trolls, los ejércitos de trolls, bien pagados, porque existen empresas que lo hacen, que te echan, creo que el término que utiliza Mario algunas veces es mugre, creo, el término que utiliza. Decirle a la gente que no hay soluciones totalizadoras, que es mejor, como decía Friedrich Hayek, los éxitos parciales. No hay paraísos en la tierra.
El bienestar es producto de un esfuerzo. Nadie te lo regala. No te regalan la libertad, la democracia y el bienestar. Hay que hacer que el ciudadano los ejerce y disfrute como ellos, de ellos. Y por último, hacerles saber que hay un punto de no retorno, más o menos como la frontera de sucesos de los agujeros negros, que se tragan todo. Así son. Allí donde el espacio se elonga, allá donde el tiempo llega a su fin, ahí en el agujero negro, que se traga todo, absolutamente todo. Hay una frontera, que el momento en que la atraviesas, y estoy dando las pautas acá yo, el momento en que las atraviesas definitivamente no hay punto de retorno. Y hacerlo, como Mario, como Carlos y como muchos de ustedes, cada vez más, a las dictaduras hay que derrotarlas, si es que hay las condiciones. Caso contrario, hay que derrocarlas. Hay que derrocarlas. Porque si no, enseguida te caen los tontonmacuts, los motorizados, los de las motocicletas de Correa, los latinquín de Correa, los garroteros de la dictadura castrista, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Cedemos la mesa y el micrófono al próximo panel. Muchas gracias.